Clases en línea con el profesor Felipe Farías. Hola niños, bienvenidos a nuestra primera clase virtual de Historia y Geografía. Estoy muy feliz de recibirlos a través de este medio para que sigamos aprendiendo. Pero antes de eso quiero recordarles un poco en qué estábamos. En las clases anteriores estuvimos viendo la historia de la evolución humana y la manera en que la adaptación del ser humano le permitió ir evolucionando cada vez más. Lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar la historia del proceso mediante el cual el ser humano evolucionó física, cognitiva y socialmente hasta lograr conformar las grandes civilizaciones de la humanidad. A este proceso se le denomina la protohistoria humana. El término protohistoria viene de proto, que significa primero o anterior, e historia. Quiere decir que esta es la historia original de cómo se formó la humanidad, o en este caso, la civilización. Generalmente, los historiadores dividen la historia de este proceso, la protohistoria, en dos fases fundamentalmente. La primera fase se le llama paleolítico, que quiere decir piedra antigua, que comenzó hace más de 2 millones de años atrás. Se le llama así porque ahí aparecieron los primeros instrumentos de piedra. La segunda fase se le llama neolítico o piedra nueva, donde no solamente se perfeccionaron las herramientas de piedra, sino que también apareció la agricultura, dando origen a lo que se denomina la revolución neolítica. Ahora vamos a la clase. Como podemos ver en la imagen, durante el Paleolítico los humanos vivían en bandas y clanes, es decir, grupos de familias de entre 25 a 100 personas. Las bandas y los clanes no se quedaban en un solo lugar, sino que se iban trasladando para recoger restos de animales muertos, recolectar vegetales o frutos, o también cazando, es decir, eran nómades. En ese momento, las labores cotidianas comenzaron a dividirse según sexo y edad. De esta manera, los hombres salían de los campamentos en búsqueda de presas por medio de la caza o la pesca, mientras que las mujeres, los niños y los ancianos practicaban la recolección de frutos, semillas y otros alimentos. En el periodo paleolítico fue muy importante el manejo del fuego, el cual fue logrado por el Homo erectus, y el desarrollo de técnicas para producirlo y conservarlo. El fuego permitió calentar el ambiente, por lo que estaba en el centro de reunión de clanes y bandas. También sirvió para la caza, cuando ésta comenzó a ser más común hace unos 500.000 años atrás. Los cazadores preparaban emboscadas a sus presas, encendían el fuego para asustarlas y luego las perseguían llevándolas a un lugar más fácil para atraparlas. Después de cada caza exitosa, no solamente ocupaban la carne para comer, sino también usaban las pieles para vestirse y cubrir sus tiendas. Los dientes y los colmillos de los animales eran usados para confeccionar adornos y en el caso de los grandes colmillos de los mamuts, para la construcción de chozas. Históricamente, el Paleolítico, que comenzó hace 2 millones de años atrás, se divide en 3 etapas. Está el Paleolítico inferior, donde se desarrolla el proceso de hominización o evolución humana que ya estudiamos en clases, se logra el dominio del fuego, los seres humanos construyen las primeras herramientas y comienzan a desarrollar la caza y la recolección. Posteriormente, se desarrolla el Paleolítico medio, que consiste en la caza de la megafauna y la expansión de la humanidad por África, Asia y Europa. Cuando hablamos de megafauna, nos referimos a grandes animales como por ejemplo los mamuts. Por último, en el caso del Paleolítico superior, lo que vemos es la pintura rupestre, que tiene que ver con las primeras expresiones artísticas primitivas, y el poblamiento de América que estudiamos en la clase anterior. Si observamos la línea de tiempo, podemos ver que la evolución del hombre atraviesa todo el periodo paleolítico hasta llegar a la fase evolutiva del Homo sapiens. Y luego se genera un quiebre en el neolítico que estudiaremos a continuación, donde ya existía la fase superior de la evolución humana, que es el Homo sapiens sapiens.
Durante el Neolítico, que comenzó hace unos 12.000 años atrás, tras el final de la última glaciación, el ser humano desarrolló avances trascendentales en el dominio de un entorno que se volvía cada vez más cálido. El cambio más importante ocurrido en esta época fue el descubrimiento de la agricultura. El ser humano descubrió que algunos alimentos como el trigo, el cual crecía de forma natural en los campos, también traía unas semillas que podían almacenarse para luego plantarse cuando ellos quisieran. Al descubrir esto, el ser humano se volvió agricultor y ya no necesitó trasladarse de un lugar a otro para buscar su alimento. Fue así como los grupos humanos se hicieron sedentarios. Comenzaron a talar los bosques, rellenaron los pantanos y cortaron los matorrales para dedicar las tierras al cultivo. De esta manera, el paisaje que habitaba el ser humano se vio cada vez más transformado. Antes de cultivar cereales y otros vegetales, en esta época el humano también aprendió a domesticar animales, como el ganado y las aves. Del ganado pudo obtener recursos como la carne, la leche, cueros, lana, sin la necesidad de salir a cazar. Este acceso más permanente a los alimentos le permitió a los seres humanos guardar para las temporadas de escasez y así gozar de un tiempo libre que les permitió dedicarse a otras actividades, como la búsqueda de nuevos alimentos, la fabricación de utensilios de arcilla, la confección de vestimentas hechas con lana animal o fibras vegetales, comenzar también a desarrollar otro tipo de actividades como el arte, la filosofía, la política. En este sentido, tuvieron una especial importancia el comienzo en el trabajo de los metales y la extensión del comercio a largas distancias. La civilización estaba por comenzar. Se dice que el descubrimiento de la agricultura fue una revolución porque gracias a ella la sociedad cambió radicalmente. El ser humano se volvió sedentario y pudo dedicar el tiempo que antes dedicaba a la cacería, a la recolección o a estar moviéndose de un lugar a otro a distintas actividades. La máxima revolución en el Neolítico tiene que ver con el cambio en las técnicas y en la tecnología. Así que para eso quiero que podamos profundizar en estos conceptos, el concepto de técnica y el concepto de tecnología. La tecnología es cualquier instrumento que nos permita a nosotros adaptarnos o mejorar nuestras posibilidades de adaptación. En cambio, la técnica tiene que ver con la habilidad física, psíquica y cognitiva para lograr manipular esos instrumentos tecnológicos. Vamos a un ejemplo. Aquí yo tengo un encendedor. Este es un aparato tecnológico que nos sirve para encender fuego. Sin embargo, esto es la tecnología. Si yo no soy capaz de manejar la técnica para encenderlo, no me sirve absolutamente de nada. Sin embargo, como soy un Homo sapiens sapiens, con un pulgar y con un cerebro lo suficientemente desarrollado para hacer esto, puedo utilizar este instrumento tecnológico con la técnica adecuada. Así también fue como ocurrió en la Revolución Neolítica. Los seres humanos no solamente empezaron a inventar nuevas tecnologías, sino que generaron las técnicas adecuadas para lograr adaptarse al medio. Desde la Revolución Neolítica a la actualidad han pasado muchos años, pero hay algo que se mantiene como continuidad. Seguimos siendo una civilización sedentaria, y hoy día mucho más que antes, porque a medida que la sociedad se fue volviendo más compleja, se generó lo que se denomina la división social del trabajo. Lo que quiere decir que ahora no solo yo no necesito ir a cazar mi comida ni a buscar mis vegetales, sino que alguien más lo hace por mí. Hoy es muy fácil. Yo puedo abrir mi refrigerador y puedo sacar la comida lista para servir. Y ahora el postre. Bueno, así es como nosotros podemos ver que gracias a la complejización de nuestra sociedad, vemos algunas personas que no necesitamos movernos mucho para conseguir nuestro alimento. Pero eso también nos permite dedicarnos a otras actividades muy importantes para la sociedad, como este video que estoy preparando para ustedes. A lo largo de cientos y miles de años, el ser humano ha desarrollado cada vez mejor las tecnologías y las técnicas para manipularlas. Sin embargo, también existen una serie de problemas que hasta el día de hoy nos afectan y cada vez nos afectarán más. Tenemos la contaminación del aire, la contaminación del suelo, la contaminación en las ciudades, la contaminación del agua, grandes problemas que nos siguen aquejando a todos en la actualidad.
Bueno, y ya vamos llegando al final de nuestra clase. Como pudieron ver, hay varios elementos de la revolución neolítica que tienen una tremenda vinculación con nuestro presente. Y yo diría que lo más importante tiene que ver con que el ser humano no siempre se ha adaptado al medio de la manera más adecuada, ya que muchas veces ha realizado un impacto negativo en su entorno.